Vale. Bueno, vamos a ir empezando, ¿de acuerdo? Bueno, claves para gestionar el estrés y la ansiedad, ¿de acuerdo? Técnicas de relajación, técnicas para afrontar situaciones estresantes. Primero de todo, quisiera establecer un poco unas normas, ¿vale? Eh, Como os he dicho, uy, disculpad, bueno, mejor así, sí, así se ve mejor. Como os he dicho, bueno, primero de todo confidencialidad, ¿de acuerdo? Obviamente esto es un grupo y como, jope, es importante que estemos cómodos, ¿no? Que estemos cómodos, que todo lo que hablemos sea algo privado, que se queda un poco entre nosotros, ¿de acuerdo? Y por otro lado, os pido que participéis, ¿de acuerdo? Es decir, respeto mutuo, respetamos lo que hablen los compañeros, ¿de acuerdo? Pero es importante que participemos porque al fin y al cabo los grupos tienen que ser participativos. Es decir, creo que os dé una chapa es menos útil, menos terapéutico, es peor en general. Si no queréis hablar, lo entendería perfectamente, pero bueno. Y también os animo mucho a poner las caras, porque así ponéis las caras y ponéis las cámaras. Básicamente para que sea menos frío, ¿de acuerdo? Si no queréis ni una cosa ni la otra, lo acepto. Va a ser más corto el taller, eso sí. Y os pediría que me lo dijerais por chat, porfa. Si nos importa, o si nos va el micro, nos va la cámara, lo que fuera. Pero sí, agradecería que me lo dijerais, así no estoy esperando. Porque, además, Verónica, sé que lees y oyes bien, por lo que has dicho. No sé, Vilma. Eh, No te he oído. Verónica, ¿me oyes? Ahora mejor. Vale, pero voy a acercar más el micrófono, así me oiréis mejor. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Sí, Estaba diciendo que los talleres son participativos, ¿no? Que tienen mucha más utilidad en cuanto vosotros también os metáis en la dinámica. Entonces, que si podéis poner el micrófono y la cámara os lo agradezco, que si no queréis no pasa nada, que tranquilos que eso no se está grabando, solo se me graba a mí. Y que si no queréis no pasaría nada, vale, vale. ¿vale? Y Vilma, no sé si puedes escribir por chat al menos, donde habla, que habló también Verónica, para confirmar que me oigas y todo bien. Bueno, si no vamos empezando tú y yo, Verónica, ¿vale? Vale. Vale, primero de todo, ¿cuál es vuestra expectativa, no? Es decir, esto lo suelo preguntar en casi todos los talleres, pero creo que también un taller como este lo pide un poco, ¿no? En el sentido de cuando, si estoy buscando claves para la gestión de la ansiedad, ¿no? ¿Qué me pasa, no? Y qué es lo que quiero, ¿no? Y qué es lo que busco. No sé si podéis comentarme. ¿Cómo es para ti, Verónica? ¿Qué expectativa tienes del taller? Simplemente aprender. Si Vale, algo surge que yo desconozca, pues digamos añadirlo a mi conocimiento personal sobre el tema. de acuerdo. ¿Te dedicas a esto, no? ¿Tienes alguna relación profesional con salud mental? No así directamente. Vale, vale. Sí, pero bueno, de manera Directamente indirecta no. toca, ¿no? Lo que pasa que yo soy osteópata Ujú. y yo trato, digamos, el cuerpo a nivel de somatizaciones, Sí. digamos, de una forma holística. Ujú. Sí, sí, que Con al lo fin y al cual, cabo procesos de estrés, de ansiedad son jope. claro, Ujú, es que al final toda la huella física que hay en el cuerpo ujú. viene antes de una gestión emocional. Sí, el cuerpo te habla al fin y al cabo. El cuerpo grita lo que la boca calla. Totalmente. Vale. Bueno, Vilma, si en algún momento puedes escribir, perfecto, ¿vale? Bueno, primero creo que es importante que diferenciemos el estrés y la ansiedad, ¿vale? Sí que es cierto que no son per se lo mismo, ¿vale? Pero en ese taller vamos a unificarlo un poco, aunque no se termine de ser lo mismo, ¿vale? Van muy de la mano y un proceso estresor te va a llevar a ansiedad y una ansiedad te va a dar un estrés, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo, ¿no? A mí me gusta mucho plantearlo a veces como que el estrés es más el contexto, ¿no? Hay un contexto estresor, un contexto que me lleva a este estado, que me gusta hablar del puente, que de hecho el concepto de estrés a psicología le llega desde la ingeniería, que se habla del estrés de los materiales, de lo que aguantan los materiales, de lo que resisten y cómo se mantiene una estructura. Una estructura tiene que estar sometida como a cierto estrés.
Hay unos estímulos, una realidad que básicamente nos mantiene en cierta tensión, ¿vale? Mientras que la ansiedad es realmente la emoción, ¿de acuerdo? En la ansiedad hay, es algo más emocional, ¿no? El estrés nos puede generar ansiedad, la ansiedad también nos estresa, pero es más, es diferente. Una cosa es más, digamos, el contexto, mientras que lo otro es más el cuerpo. Voy a usarlo un poco de manera unido y ya está, ¿vale? Además que una cosa importante, hay estrés adaptativo y funcional, y disfuncional. Es decir, yo puedo estar estresado y que sea algo normal y positivo y que no tenga nada de malo. Y puedo estar estresado y que sea terrible, ¿no? No sé cuál es vuestra experiencia. ¿Cómo lo diferenciaréis vosotros de un estrés adaptativo y uno no adaptativo? A ver, ¿Cómo es para ti, Verónica? ¿Cuándo es adaptativo el estrés y la ansiedad y cuándo no lo es? ¿cuándo es? ¿Cuándo es adaptativo el estrés y la ansiedad y cuándo no lo es? Adaptativo. Sí. Es decir, a mí, mira, a mí me gusta, cuando hablamos de cosas emocionales, a mí me gusta plantearlo siempre de la siguiente manera. Si está, ¿de acuerdo? Si está, sirve para algo, ¿no? Me pongo muy, muy darwinista, ¿no? Si está, tiene una función. Entonces, vale, el estrés y la ansiedad, ¿para qué sirven? Para avisarnos de una situación que se nos escapa de las manos. ¿Vale? A mí me gusta mucho. Hay una cosa un poco rara de la ansiedad, por ejemplo. La ansiedad no es una emoción primaria primaria. La ansiedad, de hecho, viene del miedo, ¿no? Y de hecho hubo una época que se le definía como el miedo sin estímulo, ¿no? Es un miedo como un poco a futuro. Y es un poco eso para adaptarnos a una demanda o interna o externa, ¿no? Que es amenazante y supera el recurso. A mí me gusta poner una metáfora. Eh, Supongamos que yo estoy en la selva y me encuentro un león. Yo tengo miedo, porque tengo un león. Y activo mecanismos en mi cuerpo de lucha o huida. En cambio, yo voy a cruzar por una selva en la que sé que hay un león. Ahí lo que va a ocurrir es que voy a tener miedo, voy a tener ansiedad, voy a estar ansioso por lo que se viene. También entonces, claro, esta ansiedad me va a preparar para estar adaptado a eso, ¿no? Por ejemplo, con los estudios me gusta poner el ejemplo de si yo tengo que prepararme para un examen, ese examen me va a poner ansioso y esa ansiedad me va a ayudar a estudiar. Me va a ayudar a preparar mejor el examen, a llevar mejor la materia, me va a ayudar. Es decir, ese estrés y ansiedad me va a poder dar un empujoncito. Claro, pero si a lo mejor es muy grande y no soy capaz de gestionarla y no la llevo bien y se me aumenta, me aumenta, me aumenta, puede llegar el momento en que ocurra que esa ansiedad me bloquee y que esa ansiedad no me permita estudiar, no me permita trabajar o cualquier otra cosa, ¿vale? Pero en el fondo eso, la ansiedad tiene un puntito, es una emoción que nos anticipa un peligro o amenaza futuro, ¿vale? Normal, cero cuando es excesiva, pues nos bloquea, ¿no? Como un miedo que es bloqueante. Vale, los estresores pueden ser internos o externos. Internos nos referimos a cosas más, y los externos serían cosas más como, por ejemplo, lo que hemos dicho aquí, ¿no? Conflictos interpersonales, ¿no? Un conflicto con mi pareja, con amistades, con familia, ¿no? Una sobrecarga laboral. Yo tengo mayor estrés a nivel laboral, con lo cual, pues estoy más, tengo mayor sobrecarga laboral, voy a estar más estresado, voy a estar más agobiado, no voy a llegar. Problemas económicos también, ¿no? Es algo que va muy de la mano de la seguridad. Si yo no estoy bien económicamente, tengo menos seguridad y me encuentro más agobiado en ese sentido. Y luego los internos. Bueno, ¿sí quieres decir algo, Verónica? ¿O ¿Sí? quieres decir algo, Verónica? Es que me ha sonado como que estabas hablando. No, no, no. Ah, vale, perdona. Y luego los internos nos referimos a cosas más variables psicológicas, que podríamos decir, ¿vale? Tolerancia a la incertidumbre, ¿de acuerdo? Ahí sí hay un gazapo. Tolerancia a la incertidumbre básicamente es cómo no, cada individuo no tolera una situación de incerteza, ¿no? De inseguridad, de, vale, ¿qué va a pasar, no? ¿Me van a dar ese ascenso? ¿No me van a dar ese ascenso? ¿Qué nota habré sacado en ese examen? ¿No? ¿Esta persona me podrá visitar? Hay gente que gestiona mucho mejor la incertidumbre que otra. Hay gente que, bueno, no puedo hacer nada, no hago nada. Hay gente al contrario que no es así, que es como, no, 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 si no puedo, si no... hay gente que ya muy mal esa incertidumbre, ¿no? No, tengo que saberlo ya, tengo que resolverlo ya, ¿no? Eso genera una ansiedad, un malestar que
hay que resolverlo ya, ¿no? También la rigidez. La rigidez es una variable cognitiva que se valora mucho con la salud mental. A mayor rigidez cognitiva suele dar peor salud mental y mayor flexibilidad suele dar mejor. Y eso, Verónica, como esto lo habrás visto, ¿no? Gente que es más exigente, Sí. más rígida a nivel cognitivo, ¿no? Suele dar más problemas, por desgracia. Mm. Es algo que es muy Pues, importante. Y luego, perfeccionismo y autoexigencia van de la mano, de hecho, de esa rigidez y a veces también de la tolerancia a la incertidumbre, realmente, ¿no? Pero es muy importante que esas cosas Es muy importante que ese perfeccionismo, esa autoexigencia no nos coman. Es importantísimo, pero importantísimo. ujú. Vale. eh, ¿Os suena alguna de estas cosas? Pues es que yo lo estoy viendo en el móvil y no lo leo. Vale, pues si quieres lo leo, ¿vale? A ver, un segundo, que hay uno que me lo tapa un poco una pantalla un poco mal. Vale. Negar o minimizar lo que pasa. No es para tanto, ya se me pasará. Evitar pensar o hablar de problemas. Distraerse de forma compulsiva. Series, videojuegos, redes sociales, compras, comida. Procrastinar tareas importantes para no enfrentar ese agobio. Abusar de alcohol, drogas, cigarrillos, comida. Descuidar el sueño, la higiene, la alimentación. Relaciones tóxicas, dinámicas de dependencia emocional. Retirarse socialmente, ignorar llamadas, mensajes, no pedir ayuda ni expresar cómo se siente, sentirnos incomprendidos, victimizarnos, ¿no? Nadie me entiende, todo me sale mal. Estallar en ira, frustración por cosas pequeñas o más grandes, ¿no? Pero es estallar, culpar a otros en lugar de asumir responsabilidad, buscar conflictos para descargar tensión emocional, dañar objetos o gritar como forma de desahogarse, como forma de desahogo. ¿Os suena algo de esto? Hombre, sí, claro. ¿Hay alguna que hagáis? ¿Cómo lo gestionas tú, Verónica? ¿Cómo esta parte más patológica? Yo, por ejemplo, a veces me A ocurre ver, por la comida o el sueño, me suele ocurrir. Es algo que descuido. ¿cómo? Que a mí me A ocurre, mí, por ejemplo, la comida y el sueño, que a veces A veces no lo... Es lo que... Ay. Si a mí el descuido algo, deporte. estresas eso. Didi, A que mí te he el cortado. deporte. El Si hay algo deporte. que me estresa, hago deporte. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pero Yo hago mucho deporte. eso no es per se patológico, ¿no? ¿Cómo? Que eso no es per se patológico, ¿no? Si estoy frustrado, hago deporte para desfogar, eso no per se no está mal, no hay un problema. Bueno, no, depende de, no sé, ¿sí? Bueno, a ver, depende, ¿no? Sí que es cierto que el deporte puede terminar convirtiéndose en autolesión. Eso puede pasar, ¿eh? Puede llegar un Sí, no, momento. y que al final es una forma de huida también. Hmm. Claro, es que depende, ¿no? Ahí dependería mucho del caso, porque puede usarse como regulación, ¿de acuerdo? O puede Ujú. usarse como huida. Entonces, claro, es que es diferente, ¿no? Porque sí que, por ejemplo, yo mismamente en consulta, ¿no? Me he encontrado pacientes en el cual eh, el, el deporte se convertía en una conducta de autolesión, ¿no? Que eso además tú, como osteopata, un poco lo habrás llegado a ver, ¿no? Pero a veces te puedes encontrar con pacientes que ese uso del deporte tan machacón acaban haciéndose daño, acaban castigándose, acaban lesionándose, ¿no? Y se lesionan y siguen, ¿no? Con los dolores, etcétera, etcétera, ¿no? No. El cuerpo les pide parar y ellos no paran. Pero también hay un punto de autorregularnos, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo tengo un conflicto, yo qué sé, tengo un conflicto laboral, estoy muy alterado, me voy a correr media hora y vuelvo. Y lo vuelvo a pensar, ¿no? Y vuelvo a afrontarlo, pero con ese sistema nervioso más regulado, ¿no? Más relajado, más situado todo en su sitio, ¿no? No desde ese punto emocional intenso, ¿no? De golpe que que quiero actuar de manera impulsiva, ¿no? Entonces, bueno, como manera de regularse no es per se malo. Claro, la cosa es qué haces después, ¿no? Si yo lo uso para... Si yo me doy un paseo, hago meditación, me voy a correr y luego afronto, ¿no? Es decir, simplemente como esa un poco Ya. evitación experiencial, digamos. No, no es evitación experiencial, sino regulación emocional, no tiene nada de malo, per se. Ujú. Claro, las cosas que tengo aquí en el Power No, nos referimos más al tema de, pues, a esa evitación pura de la ansiedad, ¿no? Que el deporte puede usarse, realmente como te he dicho, pero es más común, por ejemplo, yo qué sé, comer de manera compulsiva, ¿no? Videojuegos, series, también de manera compulsiva, ¿no? A veces compras, ¿no? Compras de manera, posponer las cosas, ponernos a procrastinar, el consumo de alcohol también puede ocurrir, ¿no?
Es decir, todas las cosas que hay un poco en esta plantilla del Power, Sí. básicamente se refieren mucho a habitaciones directas, ¿no? De hago esto para no sentirme mal. No hay un punto de regularme, hay un punto de, no, no, evitación total. Estoy huyendo, ¿no? De esos problemas que yo tengo, pues, acumulados. Vale. Y esto obviamente genera consecuencias. Y hablando en tres ejes, ¿no? Tenemos las consecuencias cognitivas y las conductuales. Cognitivas, digo, perdón, fisiológicas, pues dolores de cabeza, insomnio, contracturas, problemas digestivos, irritabilidad, frustración. Me gusta poner a veces un ejemplo con esto. Bueno, espera. Cognitivas, pues dificultades para concentrarse, pensamientos intrusivos, catastrofistas. Conductualmente, huida, ¿no? Evitaciones, como los que hemos hablado antes, ¿no? En el anterior Power. Uso de sustancias, de mal uso de pantallas, ¿no? Comer o fumar en exceso, aislamiento. Además, me gusta muchas veces poner un ejemplo respecto a eh, me gusta poner un ejemplo respecto a veces a cosas orgánicas. Si yo duermo mal, si yo tengo hambre, me gusta como a veces con los niños pequeños vemos de manera muy obvia el... ¿Cómo se dice? De manera muy obvia vemos que un niño que ha dormido poco se pone gruñón. Vemos que un niño que no ha comido se pone gruñón, ¿no? Y creo que es algo que es muy obvio verlo en un niño. Y a mí me gusta decir que esto es algo que por desgracia también nos pasa a los adultos, que aunque no lo parezca, ¿no? Pero cómo esas carencias fisiológicas nos generan también nos generan todo ese malestar. De hecho, hay un ejemplo que me gusta poner a veces que por ejemplo ven los jueces, porque hay un estudio muy chulo que hicieron en Estados Unidos, en su sistema judicial, en el cual comparaban todas las ay, no me sale. Todas las sentencias, ¿de acuerdo? Según tipo, según gravedad, etcétera, etcétera, todas las variables, y encontraban que siempre las sentencias de antes de comer siempre eran más duras. Y es decir, como que en 95% siempre esa sentencia antes, después de comer era más dura que la misma, misma pena, no, que mismo crimen, digamos, siempre la pena era más suave si no era antes de comer. Y me gusta poner eso como ejemplo, ¿no? Que, joder, no estar alimentado nos estresa, nos genera malestar, ¿no? Hay algo orgánico muy animal ahí y que nos afecta hasta en nuestro propio juicio, ¿no? Es decir, cómo el juicio de un juez cambia, aunque él no lo perciba, en esos contextos, ¿no? Vale. em, vale. Esto es una tarea que, bueno, vas a hacer solo tú, Verónica, ¿vale? Que es mi mapa del estrés. Entonces, yo te voy a pedir que cojas ahora un segundo, ¿de acuerdo? Y me digas, Verónica, cuáles son tus fuentes de estrés, cuáles son tus síntomas y cuáles son tus recursos, ¿vale? Es decir, qué es lo que te estresa, cómo se manifiesta lo que te estresa y qué recursos tienes para pararlo, frenarlo. Bueno, yo vivo afortunadamente sin mucho estrés. Qué bien. Entonces, tengo esa suerte, porque, digamos, trabajo de una forma liberal, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, hombre, yo vivo la mayoritaria, el bloque más grande de ingresos me viene de mi patrimonio. Ujú. Entonces, tengo que hacer una cierta gestión, pero claro, no son 8 horas de trabajo todos los días. Ok. Entonces, no tengo por ahí, por esa vía, mucho estrés, Sí, sí, por sí. lo que Qué es la vía bien. laboral. Qué bien, me alegro. Solo es un poco, solo es un poco. Entonces, claro, eso me permite en el día a día gestionar, pues muy bien, porque hago deporte, hago esto, hago lo otro, me encargo de las cosas que tengo que hacer, pero a mi ritmo, un Ujú. ritmo tranquilo. Vale. Si me estresa algo, pues a veces es pues una relación que tienes con un hombre me estresa, por Ujú. ejemplo. Sí. Eso sí, Sí, más ahí conflictos sí, interpersonales, digamos, ¿no? sí, o sea, te quiero decir, ahí sí que me puedo llegar a estresar, pues Ujú. porque igual cuando no veo las cosas claras o cuando tal, pero no cuando hay,
cuando está todo el tema hablado y tranquilo. En esos casos no. Ujú. Y luego tampoco soy una persona muy dependiente emocionalmente. Entonces yo no sé, a la gente la dejo vivir tranquila y a mí me gusta también vivir tranquila. ¿Y cómo se te manifiesta el estrés a ti? Es decir, te ocurre en estos contextos que hay ese punto de estrés, ¿no? Pero ¿cómo se manifiesta? Bueno, pues me enfado, Vale. me cabreo. Explosiones de ira, como hemos dicho antes. Sí, me cabreo. Entonces, si me enfado, lo que hago es hacer deporte. Vale, O vale. sea, yo voy a hacer deporte aunque no esté enfadada, ¿eh? Pero quiero decir que mi vía de escape es, por ejemplo, me he enfadado, pues le doy tiempo a la cabeza para aterrizar. Vale. Y a veces, claro, el cerebro es muchas veces nuestro propio enemigo. Ujú, Entonces nos hace crear unas imágenes y una historia alternativa a lo que estamos viviendo que siempre es negativa. ujú. Entonces Vale, ese es digamos, el trabajo ahora que yo más me preocupa, que es que el cerebro no me lleve donde me quiere llevar, vale. sino que al final diga, bueno, pues sí, todo eso puede pasar, son opciones, pero tranquilidad, ¿no? Ujú. Y Vale. lo que hago es, aparte del diálogo interno, un poquito, sostener esa situación, que aún así es difícil sostenerla porque ya estoy enfadada, ¿no? Ujú. Cabreada. Es que yo prefiero decir la palabra cabreada, porque el enfado es algo más suave. Sí. Entonces, digamos, con ira, estoy con ira. Ujú, Entonces, bueno, me voy a hacer deporte, estoy tranquila, tengo un ujú. diálogo interno de relajación, siempre para calmarme. Sí. Y no tengo otra vía. Te quiero decir que igual a veces me puedo tomar una cerveza. Pero hombre, Ujú. una cerveza, no 10. Sí. O sea, o dices, bueno, pues he tenido un día un poco así, me voy a tomar una cerveza. Ujú. Pero lo mismo que si tienes un día bueno, Sí, sí, sí. ¿entiendes? Sí, sí, sí. Que igual has quedado para tomarte algo y te Ujú, tomas una cerveza, ya está, ujú, sin más. No, el alcohol para mí no es una vía de escape porque mi cuerpo lo admite lo justo. O ujú. sea, no, tengo como un barómetro interno que no me deja. Me pasa lo mismo con la comida. No puedo comer en exceso y no puedo beber en exceso. Qué Bueno, me suerte alegro, tengo, ¿no? ¿no? Me Qué alegro, me suerte. alegro. Claro, porque mucha gente, por ejemplo, tira mucho por esas actitudes compulsivas de comer, ¿no? Por ejemplo, eh, como eso, como de golpe, a lo mejor hay tema de dulces, ¿no? Atracones de dulces, ¿no? O gente al contrario que se le cierra el estómago, ¿eh? Que el estrés y la ansiedad es, pum, se cierra el estómago y no son capaces de gestionarlo. Por cierto, buenas, Lucía, que no te hemos saludado. El taller es bastante participativo, entonces si te activas el micro y la cámara te lo agradecería, ¿de acuerdo? Si no, no pasaría nada, pero bueno, puedes usar el chat si quieres también para hablar. ¿Y qué recursos tienes entonces, Verónica? ¿Tú usas mucho el deporte para regularte? ¿Qué más? Deporte, deporte. Deporte, full deporte. A ver, deporte. Tampoco deporte de élite. Que quiero Ujú. decir, pues que me voy a andar, me voy 2 horas a andar, hago natación todos los días. Qué Entonces, bueno, bien. entre una cosa y otra, Ujú, digamos que lo vas liberando, por ujú, decirlo de alguna forma. ujú. Y claro, sobre todo con mucho diálogo interno. Es Pero claro, importantísimo. el cerebro es muy, muy, muy cabrón, ¿eh? No, no, es que hay que Sí, ponerle el sí. nombre exacto a las cosas. Entonces, claro, además yo me leí este verano un libro de una psicóloga que se llama, es que es una palabra un poco fea, Ujú. pero lo tengo que decir, porque se llama la psicóloga hija de puta o algo Ah, sí, así. sí, 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 sí. Esta. Y entonces es un libro muy cortito que habla del cerebro, de cómo Ujú. nos engaña el cerebro. Vale. Y la verdad es que es así. Entonces, el tema es, pues, cómo liberar un poco esa ansiedad que Ujú. te da en esos momentos, microansiedades, porque tú mismo te estás saboteando a ti Ujú. mismo. Esa sería una buen aprendizaje, Ujú. ¿no? Yo entiendo que llevando la atención a otro lado, no dándole de comer al mono, ¿no? Ujú. Pues, pero aún así, te quiero decir que hay momentos donde igual tienes dudas y entonces se mete esa vía, o sea, se mete, digamos, el cerebro en plan negativo a comerte la cabeza y decir, bueno, pues esto, y empiezas Ujú. a pensar todo malo, todo negativo, ¿entiendes? Y Totalmente. eso mismo te genera un montón, y al fin, un montón de ansiedad. Ujú. Y luego al final es como,
Un chiste que yo no, ahora no sé contártelo, pero que es que al final te preparas una película en la cabeza que cuando te enfrentas a la realidad, igual con esa persona o con la situación, de repente ocurre todo lo contrario que has imaginado. Ujú. O sea, ocurre algo mucho mejor de lo que esperabas. Entonces es como muy increíble cómo nos saboteamos. Totalmente. Además, me gusta mucho porque justo estás mencionando como muchas cosas que vamos a tocar ahora, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Siempre que trabajamos cualquier emoción en psicología hay como tres vías, ¿no? Y creo como que tú has mencionado las tres, me ha encantado. Vale, vamos a avanzar. Vale, ¿cómo afrontar la ansiedad? Una pregunta que quiero hacer aquí. ¿Qué es antes para vosotros? Bueno, vosotras, disculpad. ¿La emoción o el pensamiento? El pensamiento. ¿Vale? No, no sé si Lucía quieres opinar, ¿no? Por el chat. Depende en qué contexto, ¿eh? Porque Uy, la emoción de felicidad a mí me viene porque estoy bien, porque estoy tranquila y porque estoy tal, me viene la vale. emoción. No Claro, es un no, pensamiento, no es es un lo, sentimiento. no es lo mismo. Claro, una cosa importante, ¿no? Porque sí que a veces confundimos felicidad con bienestar. Entonces, no sé si Mm. quieres hablar de bienestar en el caso que me has puesto. No, felicidad. Vale, de acuerdo. Yo entiendo la Eh, diferencia, de ¿eh? acuerdo. Vale, Lucía, no te preocupes, tranquila, no pasa nada. Eh, vale, generalmente no, prácticamente siempre hay una diferencia que ahora os voy a explicar. Siempre el pensamiento es anterior a la emoción, siempre. Es decir, siempre va a ocurrir que yo pienso algo y siento después, ¿vale? Eso ocurre absolutamente siempre. Siempre va a ocurrir un evento que me va a activar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí está puesta una ansiedad, está puesta ansiedad, ¿no? Sucede un evento que activa la ansiedad, pues mi jefe me dice que he hecho algo mal, ¿no? Y yo interpreto el pensamiento. Tiene razón, soy tonto, como no lo he visto, no sé qué. Me siento de esa manera por todos nuestros pensamientos y decido algo respecto a cómo me siento, ¿no? Es decir, siempre va a ocurrir este orden. Ahora, va a haber veces que no, pero no significa que no ocurra en este orden. Ocurre en este orden, pero no lo percibimos. Porque a mí me gusta poner aquí dos ejemplos que me encantan. Me encanta hablar, por ejemplo, de caminar. Caminar es muy complejo. Caminar es complejísimo. Tardamos mucho tiempo en aprender a andar, en aprender a equilibrarnos. E incluso cuando alguien tiene una lesión medular que tiene que volver a aprender a andar, tarda muchísimo en aprender a andar. Y es un proceso muy complejo que te implica toda la musculatura, la marcha, el equilibrio. Es muy complejo. Y es automático. No pensamos para andar. Andamos y ya está. O lo mismo con respirar. Nadie piensa cuando respira, respira y agua. Ahora, como lo he dicho, sí que estáis pensando en plan respiración manual, ¿no? Venga, nariz, boca. Pero generalmente respirar es automático. Entonces, esto lo digo por lo siguiente. Al igual que por práctica nuestro cuerpo automatiza procesos físicos, también lo hace con procesos psicológicos. También hace que pensemos las cosas rápido, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, me gusta a veces poner el ejemplo de que una misma situación, cualquier persona puede leerlo de diferente manera, ¿no? A mí me ocurría en grupos de adolescentes con muchas dificultades y situaciones muy complejos, que por ejemplo decía, alguien te pisa en el autobús, ¿no? Y había algunos, ¿no? Que directamente iban al enfado, iban al... Esta persona me está pisando, esta persona es idiota, esta persona me está agrediendo, ¿no? Y otra gente iba con, ay, estoy en medio, me aparto, ¿no? Y como algunos ni siquiera lo pensaban, directamente actuaban, ¿no? Uno directamente a lo mejor inquiría a la persona, como otro se apartaba. Porque eso se automatizaba. Entonces, siempre va a ocurrir el pensamiento antes, pero depende del proceso que tengamos, se va a automatizar. Si, pienso un perro, veo un perro y pienso, ay, peligro, me puede morder, ¿no? Ay, me puede morder, ay, me puedo morder. Muchas veces pasa eso, al final pienso un perro y no llego a pensar, ay, me va a morder. Está tan implícito en mi cabeza que pasa, ¡pum!, directo. Eh, entonces, en psicología siempre, para trabajar cualquier emoción, tenemos tres campos de actuación, ¿vale? ¿Qué suelo decir? Primero el fisiológico, ¿vale? Es decir, la parte de la emoción, ¿vale? Está el pensamiento, la emoción y lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, la activación fisiológica, esto es lo que se hace con, me gusta decir que o medicación o meditación. Aquí pongo varios ejemplos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema de la respiración diafragmática, que es una respiración que se hace profunda, se hace desde el estómago, digamos. Y es muy importante eso, de hinchar el estómago, soltarlo. De hecho, os puedo pasar un documento, que os lo voy a pasar ahora mismo, ¿vale?
Os lo paso por el chat, ¿vale? Ah, bueno, los días ha caído, te lo paso única por el chat, ¿vale? ¿vale? Bueno, paso directamente a... he vuelto Lucía, perfecto. Voy a pasar los dos que hay, ¿vale? Pum, pum. No los compartáis, por favor. Os los paso por aquí. Vale. Entonces, una cosa es respiración diafragmática, ¿no? Que es usar respiración profunda del estómago, ¿no? Que no, y luego a mí me gusta mucho el rectángulo, que es por muy sencilla, le llamo así básico, le llamo el rectángulo porque no tiene complicación, lo estructuramos como un rectángulo y ya está, ¿vale? Que es hacer 3 segundos, no, perdón, 5 segundos de coger aire, me hincho, me lleno en 5 segundos y 3 de aguantar lleno. 3 segundos y suelto en 5 segundos. Suelto todo el aire y aguanto 3 segundos sin coger aire, sin aire dentro. Entonces, 5 de coger, 3 de aguantar lleno, 5 de soltar, 3 de aguantar vacío. Y vamos haciendo así un rectángulo poco a poco. ¿De acuerdo? Esto puede ser una respiración cualquiera o con una respiración diafragmática. ¿De acuerdo? También, obviamente, en la atención plena. No sé si sabéis algo de atención plena, os gusta, ¿no? No sé, tu caso, Verónica. Sí, 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 lo sé, claro que sí. El mindfulness y todo, todo lo que son las técnicas de concentrarse en el presente, ¿no? Totalmente, sí. Va muy de la mano de eso, ¿no? De ese concentrarnos en el presente, en nuestra situación actual, en la, en el momento presente, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho decir que cuando yo me centro en el presente, no hay ni futuro ni pasado. Claro, Y la ansiedad la ansiedad suele estar tanto en arrepentimientos del pasado como como en miedos futuros, ¿no? Entonces, claro, cuando yo golpe estoy en el presente, ¡pum! Eso desaparece. Y eso me ayuda a desactivarme, ¿no? Ese centrarme en, por ejemplo, el deporte, ¿no? Si me pongo a hacer deporte y soy muy centrado en el deporte, de golpe ya no estoy en mi cabeza, estoy fuera. Y eso me ayuda a desactivarme fisiológicamente, ¿vale? Y luego que este sí que os lo he pasado, el registro progresiva, que son unos documentos que es completito, os lo explica, ¿de acuerdo? Me gustaría haceros un ejemplo, ¿vale? Eh, por ejemplo, vamos a hacer, esto funciona de la siguiente manera, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ensayo, quien pueda. Si Lucía estás por acá y no puedes, no pasa nada. Básicamente, esto nace del siguiente concepto. Tensión y relajación no pueden coexistir. Yo tengo el brazo, el puño, por ejemplo, lo tengo apretado tenso o lo tengo suelto relajado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que es una práctica en la que vas por grupos musculares, lo tienes de mayor duración o menos, ¿de acuerdo? Lo tienes de 10 minutitos o de 40. La buena es la larga, ¿no? Que es la que te implica todo y es bueno practicarla. Entonces, lo que hacemos es que vamos por grupos musculares y vamos haciendo un ejercicio de tensar este grupo muscular, soltar. Y nos vamos haciendo cierta tensión plena de nuestro cuerpo, de nuestros brazos, de esa tensión, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña práctica y probamos, ¿vale? Por ejemplo, quiero que le prestéis atención, ¿vale? A los puños. Poneros cómodas, ¿de acuerdo? Las manos yo las tengo no se ve, pero las tengo apoyadas sobre los respaldos de los reposabrazos de la silla. Y quiero que apretéis durante 5 segundos, ¿vale? 5 segundos de apretar los puños. 1, 2, 3, 4, 5. Y soltamos. Y quiero que notéis la diferencia. En los dedos, en los puños, en los brazos, ¿vale? Vamos a volverlo a hacer otra vez con los puños. Apretamos los puños como si estuvierais estrujando un limón. Y soltamos. Y otra vez. Venga, vamos a apretar. Y soltamos. Verónica, ¿tú qué notas? yo, Sí, pues que cuando abro la mano eh, empieza a fluir la sangre vale. más rápido que si no la he apretado. Entonces, digamos que hay una liberación. Genial, genial. Hay una liberación, una relajación, perfecto. Esto Una se puede liberación. trabajar con todos los grupos musculares. Y además, tú entiendo que por tu profesión te los conocerás perfectamente, ¿no? Pero este Buah, ejercicio de tensar un grupo muscular, ¿no? Lo puede hacer con el cuello, con el hombro, con todo, ¿no? Y soltar genera una relajación. Y de hecho, por sí, ejemplo, para pacientes que somatizan, yo no es extraño que la use. sí, sí. Además, yo siempre estoy con la historia.
de la respiración, ¿eh? Porque la respiración, o esto que estás indicando ahora, al final es un indicativo Ujú. de cómo vives tú, ¿no? De cómo eres tú. Totalmente, sí. Y por eso yo siempre le digo a la gente, 7 segundos para coger aire, siete Ujú. segundos retener, 7 segundos expulsar. Porque las respiraciones suelen ser muy claviculares, muy altas, Ujú. entonces no estás aligerando el cuerpo, estás estresado Ujú. porque solo respiras con la parte alta. Totalmente. Además, este ejercicio, por ejemplo, en una ejercicio muscular progresiva de Jacobson, con pacientes que les cuesta a veces mucho entrar a relajaciones, a meditación, a cualquier tipo de estas cosas, a mí me encanta porque funciona súper bien. Es decir, es algo en lo cual te entra todo el mundo. Como son órdenes muy sencillas, ¿no? De hecho, incluso lo tienes como. Tienes incluso manuales para niños en el cual haces como metáforas para que lo hagan. Y es muy práctico, porque claro, el destensar la gente muchas veces de cero no sabe, pero tensar sí. Entonces, Sí, hay un punto de hacer algo y ¿verdad? dejar de hacerlo que, ¡pum!, destensa. Sí, 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 sí. Es Además de así. esto, de verdad, si busquéis por internet tendréis muchísimas cosas. Pero bueno, el documento que os he pasado está bastante bien. Vale, seguimos. Cognitivo. Esto es algo que has tocado también, ¿de acuerdo? Que esto es como lo primero que podemos hacer, ¿vale? Es decir, os he hablado de lo fisiológico antes porque quería entrar bien y pasar los documentos y no mezclar cosas porque ahora voy a pasar los otros. Eh, Justo lo que decías, ¿no? Del bichito, del hablar, ¿no? Del hijo puta que has dicho, ¿no? Que está ahí, pum, 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 pum. Que la mente puede ser muy cabrona, ¿no? Es decir, y es muy importante porque nosotros, por desgracia, tenemos pensamientos intrusivos que no podemos controlar. Y hay Ujú. pensamientos que no dependen de nosotros. A mí me gusta poner el ejemplo de, no sé, por ejemplo, si es alguna de vosotros el caso, ¿alguna tiene miedo a volar? A coger un avión o similar. Hombre, yo siempre tengo, hombre, a mí sí que me da respeto, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué te ocurre cuando estás en un avión, entonces? ¿En qué piensas? Pues que se va a caer, ¿De acuerdo? Y creo que no es ni más ni menos tu deseo, ¿verdad? Creo que no quieres que se caiga. claro. Vale. A mí me gusta hablar, no, me gusta poner este ejemplo como pensamiento intrusivo, ¿no? No es algo cierto, no es algo que quieras que pase, es algo que está ahí, y es algo que te hace sentir mal, ¿vale? Ujú. Entonces, en este caso es más sencillo, ¿no? Hay un punto de soltar el control, algo que no depende de nosotros, ¿no? Pero claro, esos pensamientos automáticos, porque tú estoy seguro que quieres entrar al avión y no quieres pensar que se va a caer el avión, Mm. pero no lo puedes evitar, ¿no? Te viene ese miedo automático. Entonces, va a haber otras situaciones en las que nos van a venir pensamientos automáticos como este, ¿no? Yo qué sé, soy tonto, no valgo para nada, yo qué sé, no se me puede querer, ¿no? Va a haber pensamientos automáticos negativos que nos van a venir que no tienen por qué ser ciertos. Entonces, claro, a mí viene un pensamiento, ¿no? Yo qué sé, supongamos, el ejemplo que ponía con el jefe, ahora mismo no me acuerdo, pero mi jefe me señala un error, ¿no? Y a lo mejor no me ha hecho ninguna maldad, ¿no? Pero mi pensamiento puede ser como, es que eres tonto, como no lo has visto, ¿no? Y es como, eso ya va a disparar un estado ansioso, un estado de estrés. Y es muy importante que yo sea capaz de decir, no, no, es decir, joder, me lo ha dicho para que lo. Me ha dicho para corregirlo, no hay ninguna maldad, ¿no? Es importante que rompamos esas ideas, ¿no? Me lo ha dicho porque es su trabajo es señalarme que esto lo he hecho mal, ¿no? O lo mismo, no, soy tonto. No, ya está, tiene un despiste. Puede tener un despiste, no pasa nada, no puede estar a todo, ¿no? Y es muy importante, aparte de decirnos cosas bonitas, ¿no? O digamos que romper ese discurso negativo, es un distanciamiento cognitivo en el sentido de separarnos del pensamiento y verlo como un evento, como algo que ocurre, ¿no? Como quien tiene un calambre en una pierna. Yo tengo un calambre en una pierna y no digo, menudo idiota que tengo un calambre en la pierna, ¿no? No me castigo por eso, es un proceso natural. Y el pensamiento es lo mismo, ¿no? Tú entras en el avión y te viene ese pensamiento intrusivo de, ¡pum! Se va a caer. Claro, pero yo no quiero que se caiga. Y es importante entender ese evento como, es un pensamiento intrusivo, ¿no? Viene de un miedo, ¿no? Viene de un miedo lo de mi jefe porque tengo miedo que me despida, viene un miedo de no sé qué. Y es importante distanciarlo y verlo como un evento, como algo que es ajeno a nosotros, que no es, forma parte de nosotros, pero no somos nosotros. Y no es verdad, que eso es lo más importante. Una cosa que ayuda mucho también con esto es el tema de escribirlo. A la hora de distanciarnos, ayuda muchísimo escribirlo. Incluso decirlo en voz alta. A veces hay pensamientos, ¿no? De la mente muy cabrona que decías, Verónica, que
Cuando yo los digo en voz alta es como que, uy, qué locura, ¿no? O no, qué tontería he dicho, ¿no? Pero es muy importante eso, ¿no? Nos ayuda mucho a distanciarnos, ponerlo en papel, en ponerlo en voz Sí. alta, ¿no? Sobre todo el tema de ponerlo en papel, yo lo recomiendo mucho y no sé si os habrá pasado alguna de las dos, que os escribís cosas, las volvéis a leer y es como, uy, ¿no? Como hay ese punto de... Incluso hacerte vergüenza, ¿no? De cómo pensaba eso, por favor. Mm, sí, Y igual que hablarlo con alguien, ¿no? Hablarlo con alguien nos ayuda mucho a relativizarlo. Nos ayuda mucho a relativizarlo, a quitarle peso, a quitarle fuerza. Y yo, por ejemplo, como cuando he trabajado en grupos de adolescentes, rollo hospitales de día, chavales hospitalizados bastante graves, ¿no? Y yo muchas veces les decía, ¿no? Que en los grupos era mucho más útil y potente lo que se decían entre ellos que lo que les podía decir yo. Yo podía daros una charla muy formal, muy darles mucha chapa, pero lo interesante era, jope, qué se decían entre ellos. Porque cuando un igual ve desde sus ojos de igual, ¿no? Que una interpretación que es diferente, digo, jope, hostia, pues tiene razón, ¿no? Pues tal, nos permite desmontar mucho esa voz cabrona que decías, Verónica. claro. Y estrategias conductuales, vale. Por ejemplo, me gusta poner aquí un ejemplo de la ansiedad social. Vale, yo tengo ansiedad social. Me agobia ir a una discoteca, me agobia ir a una fiesta. Me quedo en casa. ¿Qué ocurre si hago eso? ¿Qué pensáis que puede ocurrir por hacer eso? Si quieres quedarte en casa queriendo ir a la fiesta, Quisiera ir a la fiesta, pero tengo ansiedad y me quedo en casa. ¿Qué crees que implica eso? huir, Totalmente. Totalmente. Yo estoy evitando. Estoy evitando y no me estoy consiguiendo como solucionar ese malestar. A mí me gusta poner un ejemplo con este tema de ansiedad social, ¿no? Si yo no soy capaz de ir a una fiesta, no soy capaz de ir a un tal sitio, no soy capaz de ir... Al final yo me voy atrapando, ¿no? Y me gusta mucho decir que la ansiedad es temporal, pero la tristeza, una depresión, es de larga duración. Un periodo depresivo que yo no me haga ese esfuerzo en salir, puedo estar la vida prácticamente deprimido. En cambio, la ansiedad, ¿no? Es muy... Pum, sube y baja. Que eso hay algo que iba a entrar al principio y creo que se me lo he saltado. La ansiedad funciona como una campana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que me va subiendo, me va subiendo, me va subiendo, me va subiendo, y yo siento fatal, ¿no? De hecho, hay un humorista y terminólogo que me gusta mucho que va a urgencias porque está dando un infarto y dice, está teniendo usted un ataque de pánico. Y dice, ¿cómo no voy a tener un ataque de pánico si estoy teniendo un infarto, ¿no? Porque cuando la ansiedad sube, 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 yo siento que me voy a morir. Porque mi cuerpo me está diciendo todo lo peor, todo terrible, ¿no? Al final toca techo y yo dejo de sentirlo. Y me encuentro mejor. El problema es que si yo evito, pum, y lo rompo, pum, y nunca sube, esa subida cada vez se hace más dura y cada vez se hace más desagradable y hay más incertidumbre y qué me va a pasar, ¿no? Y no es raro, por ejemplo, encontrarte adolescentes que tienen miedo de que les vaya a dar un infarto. Adolescentes sin ningún problema cardíaco, ningún tal, que es como ese agobio de, joder, es que va a pasar esto, ¿no? Y eso es muy común. Pero si yo soy capaz de ir, mi ansiedad me dice, vas a ir a ese sitio y va a ser peligroso. Voy y no es peligroso, paso un mal rato al principio, luego se me pasa, mi cuerpo aprende, vale, pues no era peligroso. Y yo también, ¿no? Digo, vale, pues no era peligroso. Paso un mal rato, pero oye, al final he estado bien, he estado a gusto, he estado cómodo, no pasa nada. Y es muy importante el qué hacemos. Es decir, cuando hay una emoción que nos está haciendo cierto daño, ¿no? En este caso estamos hablando de ansiedad, ese no actuar acorde a la emoción, porque la emoción nos lleva a la acción. Yo siento triste, voy a llorar. Yo estoy alegre, voy a juntarme con gente. Yo tengo miedo, voy a no hacer algo. Yo tengo ansiedad, voy a huir de algo, voy a prepararme para algo. La emoción siempre empuja a la acción. Pero como una emoción, como una ansiedad es patológica, nos lleva a una acción que no queremos. Y esa acción nos mantiene en esa emoción siempre. Eh, como he dicho, la emoción empuja a la acción, pero se puede equivocar. Una cosa que podemos hacer, la acción opuesta. Y pues usa el ejemplo del miedo, ¿no? Te estoy viendo un perro pequeñito que parece muy buen perro y me da mucho miedo, ¿no? Y mi miedo dice que me aleje, ¿no? Pero es que si yo hago la acción opuesta, si yo me acerco a ese perro, le acaricio y juego con él, voy a aprender que no todos los perros son peligrosos y voy a poder acercarme a los perros. Entonces, hacer esa acción opuesta es la que me pide el cuerpo nos puede ayudar. Una depresión, por ejemplo, ¿no?
si yo estoy siempre triste y no me quiero mover, no me quiero mover, no me quiero mover, no me voy a mover. Pero si hay un momento que digo, no, no, voy a moverme, me voy a activar, me voy a hacer esa activación, me va a ayudar. No la primera vez, ¿no? Pero ni la segunda ni la tercera, pero poco a poco me va a ayudar a ser capaz de activarme. Es muy importante los hábitos placenteros. Aunque yo esté en una época de estrés o de ansiedad muy dura, que yo tenga espacios de socialización, de lectura, de actividad física, me ayuda a encontrarme mejor. Es muy importante que en situaciones de estrés y de ansiedad yo tenga mis espacios seguros. ¿Tenéis espacios seguros? Entiendo que tú, no sé, Lucía, tú, Verónica, aparte del deporte, ¿qué más haces de cuidarte? Mm, a ver, de cuidarme físicamente o de, Psicológicamente, aunque va de la mano. pues, de escuchar música, ¿Vale? Qué bien. por supuesto viajar constantemente. Yo viajo constantemente. Vale, A mí me gusta salir mucho de la zona de confort vale, y vale, me de gusta acuerdo. viajar sola Ujú. y ir a lugares donde no conozco a nadie. De acuerdo, Me de acuerdo, de acuerdo. parece muy interesante porque además así te enfrentas a muchas cosas y una de ellas es verte solo y encima en un lugar que no controlas. Ujú. Y bueno, es un aprendizaje. Sí, totalmente. Eso te hace moverte, te hace ir hacia cosas, te hace... Claro, sí, 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 sí. Ujú. Es una técnica maravillosa. Yo a todo el mundo le aconsejaría yo es que una semana sí y otra no lo hago. Ujú. Hacer viajes solo o sola, Ujú. no largos, ¿no? Ujú. Igual 2 días, 3 días, que digas, oye, que me quiero ir a, yo qué sé, a Madrid, pues te vas 2 o 3 días Ujú. o Sí, a sí, otro un poco sitio, ¿no? como para descomprimir, ¿no? Sí, te vas tú solo. Además, en esos viajes igual también no estar demasiado en contacto con gente que te Ujú. recuerde tu vida normal, ¿sabes? O Ujú. sea, De despegarte acuerdo. un poquito de todo. Ujú. Y la verdad que esto ayuda mucho. La lectura también, ver Qué una bien. película, Hablando además de conflictos con iguales, ¿no? Que tú también me hablabas un poco de eso, de relaciones. También es muy importante y es el tema de un poco esa asertividad, ¿no? Expresar las necesidades, los límites, el ser capaz de hablar o metacomunicar. Me gusta a mí mucho hablar de la metacomunicación, ¿no? Hablar de la propia comunicación, ¿no? Hablar de lo que está ocurriendo, lo que está pasando cuando hablamos. Y una cosa que es muy importante, ¿no? Sobre todo, hablando muchas veces nos frustramos, estamos estresados en situaciones porque no terminamos a veces incluso de pedir, ¿no? Y me gusta mucho decir que un deseo no expresado es una futura frustración. Que eso es muy importante. Si yo no he pedido algo, si yo no estoy expresando algo, voy a acabar frustrado. Y otra vez, volviendo a lo de los jueces que os he comentado antes, ¿no? Lo que os he dicho de ese punto de, ay, no me sale. Sí, os he dicho lo de los jueces de cuando ese estudio americano, ¿no? Que cuando tienen hambre son más duras las penas, ¿no? Es importantísimo, hay cosas muy básicas, ¿no? De nuestra seguridad y bienestar físicos más primarios, como son el sueño, la alimentación y el descanso. Y el apoyo social, el juntarnos. Entonces, es muy importante que cuando estamos en una situación muy estresante, muy grave, nuestra prioridad sean estas. Es decir, en esos contextos, si encima descuidamos aspectos como el sueño y la alimentación, todo va a ir a mucho peor. No, ahí sí que nos vamos. Es decir, es una manera de hundirnos más incluso, ¿no? Es muy importante que el sueño, por ejemplo, sea algo sagrado, que la alimentación también lo sea, ¿no? Que por mucho estrés que haya, mucha ansiedad que haga, me obliga a hacer mis pausas para comer, ¿no? Incluso para merendar y almorzar, ¿no? Aunque sea poco, pero es importantísimo que eso sea algo que se cuide. Me acabo de dar cuenta que hay una cosa que no he pasado, voy a echar un poco para atrás, disculpad, que es el tema de, en las estrategias cognitivas, hay una cosa muy importante que, de hecho, vamos, hay muchísimos campos de psicología que funcionan con esto, que es la reestructuración cognitiva de las distorsiones, ¿vale? Voy a pasaros otro documento, ¿vale? Eso para quien quiera, pues, ampliar más, ¿vale? Puede hacerlo. Vale. Tum, tum, tum. ¿No veis veis, seguís viendo el PowerPoint o estáis viendo mi pantalla? el PowerPoint. Vale, no se ve mi pantalla entonces, vale, vale. Entonces era por si no podía explicar un poco el documento, pero bueno, no pasa nada. Básicamente os lo digo, ¿vale? Es un... eh,
Es un texto que habla un poco de las distorsiones cognitivas que podemos tener, ¿no? Como, por ejemplo, hay unos filtros en cómo pensamos las cosas y en cómo nos hacen, en cómo pensamos las cosas y cómo nos hacen sentir, ¿no? Y cómo es importante catalogar nuestros pensamientos de cada tipo, ¿no? Porque eso es una generalización, esto es un no sé qué. Es decir, como que los pensamientos negativos son tan universales que están tipificados. Y cada uno tiene su tipificación propia, ¿de acuerdo? Entonces eso para que lo sepáis. Luego, ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué hacéis vosotros con a nivel conductual, ¿no? Entiendo que tú, Verónica, dices que haces el deporte y viajar, ¿no? Para sentirte mejor, ¿verdad? Uy. Mm. Tampoco es Vilma, que lo tenga que hacer para sentirme mejor, que también me siento bien también cuando no lo hago, ¿eh? vale, sí, sí, pero que me refiero que cuando estamos mal, no, cuando estamos muy mal, que es un poco esa manera, un poco de a veces de regularnos, ¿no? Me doy este espacio para esto. Hombre, también hay una cosa que no te he dicho, que ¿Mm? es muy importante, que sí que cuando, por ejemplo, tengo algo que no he resuelto o un problema en ese momento, que igual para mí es un problema, claro, yo lo que hago mucho es hablar, ¿Vale? hablar con amigos, con personas de confianza Qué y, bien. digamos, desahogarte en ese momento, Ujú, que te escuchen y escuchar sus consejos, también, muy importante. ujú. Qué bien, qué No bien, lo qué he bien. dicho y es lo que más hago. Mira, justo lo que más haces no me lo has dicho, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué importante es, joder, qué importante es el tema de que eso lo hemos hablado antes, lo hemos hablado en el tema de los pensamientos, ¿no? Como muchas veces el hablarnos en hablar en voz alta las cosas y decimos, joder, no, ¿no? Y además eso a regularnos, ¿no? El ver, es que ver nuestros problemas, ¿no? Aquí hay una cosa que es muy interesante y muy potente, ¿no? El ver nuestros problemas en los ojos del otro, ¿no? Y ver cómo lo viven ellos, cómo lo plantean ellos, o incluso situaciones que ellos han vivido. Es que eso es una herramienta terapéutica potentísima, ¿no? Es decir, sentirnos acompañados, sentirnos escuchados Buah. y, jope, y es importantísimo, ¿no? Y es súper sano. De hecho, a mí me gusta, bueno, aquí pues, iba a explicar algo, pero ya desviarme muchísimo. Lucía, Vilma, ¿vosotras qué hacéis en ese sentido? ¿Qué hacéis? Es decir, cuando estamos, conductualmente me refiero, ¿eh? ¿Qué hacéis vosotras para sentiros mejor, para tal, para... Espera un poco y si no, seguimos. Bueno, pues seguimos, ¿vale? Vale. Eh, bueno, claro, como sabes, estás hablando tú, Verónica, se ha hecho corto. A ver, en resumen, ¿de acuerdo? Primero os recomiendo, si el estrés y ansiedad pueden con vosotros, poned en práctica las cosas que hemos visto en este taller, ¿de acuerdo? El tema de discutiros, el tema de... No te preocupes, Vilma, muchas gracias. El tema de discutiros las ideas, ¿de acuerdo? Todo ese tema de distorsiones cognitivas que hemos comentado, el tema de las relajaciones que hemos hablado, que si diafragmática, que si tal, todas en general, ¿vale? Eh, Importante también el tema del conductual, ¿no? Vamos a hacer algo opuesto, vamos a hacer algo que no sea exacta, que no sea lo que la emoción más patológica me está diciendo. Y si no veis mejoría, ¿no? Si estáis muy mal, pedid ayuda a un especialista. De hecho, luego os lo puede pasar los datos para que los podáis ver, pero en IRJ yo soy el que da el servicio de psicología y podéis acudir de manera gratuita, ¿de acuerdo? De 14 a 30 años o gente que trabaje con menores, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? De 14 a 35, perdón. Y gente que trabaje con menores también. Que trabajéis con menores en riesgo, no hay ningún problema, podéis... Y además, eso, tenéis unas citas gratuitas, ¿de acuerdo? Podéis acudir y podéis recibir asesoramiento, ¿de acuerdo? ¿Qué sacáis de aquí? Una palabra, una idea, un mensaje. Si lo podéis compartir, os lo agradezco. Verónica, ¿algo que saques del taller? Ah, pensaba que le preguntabas a las otras personas. En general, a todos. Bueno, me tengo que leer todos los documentos, que ya los he ¿Vale? bajado. Y, hombre, pues siempre hablar con un profesional de Ujú. este tema siempre da clarividencia a las cosas, ¿no? Me alegro.
Vale, pues bueno, me alegro de haberos ayudado, ¿de acuerdo? De nada, Lucía, espero que te haya servido. Y eso, los talleres del servicio del Reacte, ¿de acuerdo? De parte de Junta de Juventud, este es uno de esos talleres. De hecho, dentro de no mucho pasaré el listado de todos los talleres que va a haber al año, que ya tenemos cerrados todos, Muy por el bien. grupo de difusión, ¿de acuerdo? Para pedir cita con nosotros en el IRJ, ahí tenéis el enlace, ¿de acuerdo? Ahora estamos un poco llenos, pero bueno, hay que dar cita para enero, si no me equivoco. Y por WhatsApp podéis contactar, tienes atención telefónica. Claro, esto no lo he dicho. Martes y jueves por la tarde, de 4 a 8. Atención telefónica, si no os contesto al WhatsApp es porque estoy con pacientes. Y incluso si queréis acceder al equipo de al grupo de difusión, donde paso siempre tanto estos talleres como los eventos que hace el IRJ en toda su línea de salud mental, podéis hablar un hueso por ahí, preguntáis y decís que queréis entrar al grupo de difusión y yo os meto, ¿de acuerdo? Un placer y muchísimas gracias por asistir. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta, lo que sea, aprovechad ahora. Yo aún tengo más margen. Como hemos acabado antes de tiempo, estoy un poquito más si queréis y respondo vuestras preguntas. Y si no, pues un placer. Sí, vale. Con lo cual, a mí no me ha quedado, o sea, en lo que los documentos nos ayudan en cierta forma a que podamos, a través de los ejercicios, ¿no? De ese Ujú, documento, a gestionar el tema de la ansiedad y del estrés ujú, mejor, ¿no? Digamos, a entretener la mente cuando nos vienen episodios de ese ujú. tipo, Mira, si si quieres, nos vinieran. voy a explicarte, si quieres, mira, aprovecho. Bueno, Vilma, sí, se va a mandar la grabación, ¿de acuerdo? De hecho, no sé si la pasaremos por el grupo de difusión seguramente, ¿de acuerdo? Así que no te preocupes. Ah, qué Y os... bien. Sí, 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 sí. Por eso, como se graba al principio, luego lo paso, ¿vale? Bueno, tarda un poco, obviamente, tengo que editar el vídeo, pero sí, se pasa. Entonces, los ejercicios que he pasado, ¿vale? Uno son, claro, uno es la relajación progresiva muscular de Jacobson, ¿de acuerdo? Que es lo que os he dicho, que ese es el punto de tenso, destenso, tenso, destenso, ¿vale? Os he pasado uno que es bastante completito, ¿de acuerdo? Pero tenéis más completos incluso. Es decir, lo que os he pasado es uno que de hecho hace una compañera mía psicóloga que está muy bien, es así cortito, tal, no lo compartáis porque es un documento un poco interno. Y está muy bien, es práctico, pero si buscáis en... Es que por siendo Google, relajación progresiva de Jacobson, os van a salir vídeos y documentos incluso mucho más complejos y completos que este, ¿vale? Y es un algo para esa relajación más física, más esa relajación más fisiológica. Luego, los ejercicios de respiración que os sepan que he pasado también por el que es la progresiva de Jacobson. Los ejercicios de respiración guión 2 son respiración profunda y ya está. Esa es la respiración más sencilla, ¿no? Lo que os he dicho del cuadrado, por ejemplo. No exactamente esa, pero vamos, la idea es similar. Y luego está el documento de distorsiones cognitivas, que ese documento sí que es muy largo, ¿de acuerdo? Y ahí sí que no he entrado mucho porque, bueno, he dado unas ideas someras, pero es que esto, vamos, esto podría servir como asignatura larga. Eso lo podéis leer, ¿de acuerdo? Habla sobre un poco esas distorsiones cognitivas y esos errores de pensamiento que cometemos a la hora a veces de interpretar la realidad, ¿de acuerdo? Os ayuda a meterlos en categorías. Tiene muchos ejemplos, es decir, leed el documento, no hace falta que lo leáis de pe a pa, podéis saltar los párrafos. Y da como ideas para refutar, para luchar contra esas ideas, para confrontarlas. Ayuda un poco a eso, a ese chocar, chocar, chocar contra, es decir, a ese discutirnos, básicamente. Nos ayuda un poco a discutirnos esas ideas, es un poco una guía para ello, ¿vale? Eh, y eso sería todo. Entonces, creo que no hay alguna otra duda. Pues eso, Vilma, como te he dicho, se va a subir la grabación y tendréis ahí todo, ¿de acuerdo? Igual que el PowerPoint, si me lo pedís por WhatsApp, os puedo pasar el PowerPoint, me cuesta cero hacerlo, ¿vale? Si lo queréis, me lo podéis pedir y os lo paso. Y eso es todo. ¿Alguna otra Pues duda o nos muchísimas despedimos ya? gracias. No, muchísimas gracias y si va a llegar toda la información con todo lo que va a haber, pues agradecidísima. Perfecto. Gracias. Si no estás en el grupo de difusión, pídelo porque por ahí se lo mando todo siempre. Sí, porque hay cosas que sé que las suben a la web del IRJ tal, pero yo eso no lo controlo, así que no tengo ni idea. Entonces, si me habláis por WhatsApp, dice, pido en el grupo de difusión y ahí os va a llegar 100%, ¿vale? A no ser que estéis ya. Vale. Y nada, de nada Vilma, de nada Lucía y nada, un placer. Hay que, Voy a- hay que extender Didi. estos talleres para que acuda mucha gente, Ya, es una creo yo. lástima porque algunos viene mucha gente, otros son más flojitos.
Ha habido algunos que hemos sido 6 7, otros que no ha venido nadie, y la verdad que es a veces un poco caótico. Pero bueno. Mm. Y bueno, y hacemos Bueno, muchas más cosas en el IRJ. También tenemos los talleres para profesionales. Es decir, en la web del Reacte, si buscáis IRJ. No, perdón. IRJ. Espera, uy. Espera un segundo, que me estoy liando ahora y lo quiero decirlo bien. Si buscáis. Uepa, IRJ Salud Mental. Es que. Un segundo. El Reacte, sí. Buscáis Reacte. Y aquí tenéis todo lo que tenemos, que son muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Hacemos formación online, formación a técnicos, cosas directamente para jóvenes, el RACFES que acaba de empezar ahora, que vamos a ir a las cabeceras de comarca a hacer eventos también, ¿de acuerdo? Y hablar de salud mental. Y aparte la sala de escucha joven, que es el servicio que yo doy de eso, de atención psicológica gratuita para jóvenes. Entonces, si buscáis IRJ Reacte, ¿de acuerdo? No tiene pérdida, tenéis todo lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Que sí que estamos viendo muchas cosas de salud mental. Ah, perfecto. así que nada, un Yo me placer, ¿vale? tengo que ir Sí. ya. Muchísimas gracias. Nada, vosotros. Ya te Vale. escribo aquí. Gracias. No sé si ha llegado lo de la reacción. Sí, 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 ha llegado, tranquila, tranquila. ¿Ha llegado? Vale, pues lo he vuelto a mandar otra